2 de febrero de 2021, William Red Stevens, el bien conocido general de la temida pandilla de los 27, está sentado frente a su casa en Kraaifontein, un suburbio ubicado al norte de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. De pronto, 3 hombres fuertemente armados aparecen de la nada y desatan una lluvia de balas. El tiempo parece detenerse por un instante cuando el general se topa de frente con lo que aparenta ser su fatal desenlace. Así comenzó el ataque que acabó con la vida de uno de los jefes mafiosos más temidos en Ciudad del Cabo. Bienvenidos a una mirada profunda a un mundo en el que muchos ingresan, pero muy pocos llegan a escapar. La historia de William Stevens se gestó en los barrios de alta densidad de Ciudad del Cabo, donde para muchos jóvenes la vida pandilleril surge como una aparente salida ante la adversidad de su entorno. Hay quienes señalan las desigualdades heredadas del apartheid para explicar este fenómeno, mientras que otros culpan directamente las elecciones y el carácter de los individuos que optan por ese camino. Lo único indiscutible es que, una vez que te adentras en este universo clandestino, la salida más probable es la muerte, y casi siempre de manera violenta. William tuvo su primer acercamiento a las pandillas cuando era todavía un adolescente en prisión. Cabe mencionar que en la mayoría de las cárceles sudafricanas reinan las denominadas bandas de los números, que incluyen a las bandas del 26, 27 y 28. En un principio, William se integró a la pandilla de los 26, pero su comportamiento extremadamente violento llamó la atención de los cabecillas. Fue en la cárcel donde empezaron a apodarlo Red, debido a la sed de sangre que tenía, y al poco tiempo se cambió a la pandilla de los 27. Cuentan que entró apuñalando a quien hiciera falta, abandonando así a los 26. Esa ferocidad implacable le ganó el respeto de ambas facciones y en cuestión de meses alcanzó el rango de general. Tras salir de prisión, asumió el control de las operaciones de los 27 en las calles de Ciudad del Cabo. Dentro de los muros carcelarios, la función de la banda de los 27 consiste en imponer la ley entre las diferentes pandillas. No obstante, ya en libertad, Stevens convirtió ese rol en un negocio rentable, ofreciendo servicios de protección y cobro de deudas a otras organizaciones criminales. Tal acción violaba las reglas internas de los 27, pues a sus miembros les estaba prohibido beneficiarse financieramente desde la calle. Aún así, Stevens decidió ignorar dichas restricciones y se declaró líder de una facción independiente de los 27, vendiendo trabajos de asesinato al mejor postor. Semejante ruptura con las costumbres atrajo inevitablemente la hostilidad de los 26 y los 28. En el inframundo, cada alteración de las reglas o del equilibrio de poder genera roces que pueden volverse mortíferos con suma facilidad. Fue así como el general se convirtió en la referencia principal para quienes requerían un encargo de un sicario. Simplemente había que tomar el teléfono, contactar a Red, y con la cifra adecuada, el trabajo estaba garantizado. Entretanto, en las zonas más lujosas de Ciudad del Cabo, como Sea Point, un influyente individuo llamado Mark Liefman también estaba moviendo sus fichas. Liefman aspiraba a dominar el mercado inmobiliario y de inversiones en la ciudad, pero se topaba constantemente con otro nombre relevante, Brian Weinstein, mejor conocido como el rey de los esteroides. Weinstein no era un novato. Todas las semanas introducía materias primas ilegales desde Turquía, Grecia y China para fabricar esteroides en Sudáfrica, generando hasta 600.000 rands de beneficios mensuales. Este negocio, por sí solo, no representaba una amenaza directa para Liefman. El verdadero conflicto surgía del uso que ambos hacían de propiedades y negocios con el fin de lavar el dinero sucio. Cuando dos poderosos criminales chocan, es cuestión de tiempo para que uno salga destruido. Liefman sabía bien a quién acudir para inclinar la balanza a su favor: William Red Stevens.
Una tarde, el teléfono de Red emitió el tono que él reservaba exclusivamente para asuntos especiales. Al responder, Liebman soltó un nombre y una cantidad de 6 cifras. Después, colgó. Sin que Weinstein lo supiera, acababan de poner precio a su cabeza y el rey de los sicarios iba a cobrarlo. Lo que Weinstein tampoco sospechaba era que, además de Liebman, su propio jefe de seguridad planeaba traicionarlo. Este sujeto, que supervisaba la protección de la mansión en Constantia, recibía 10.000 rands al mes, pero ambicionaba quedarse con el lucrativo mercado de esteroides. En el mundo clandestino de Sudáfrica, los mismos nombres suelen repetirse en todos los negocios ilegales. De hecho, fue un colaborador de Liebman llamado Sam Farah Harson quien recomendó a aquel guardaespaldas a Weinstein. Entretanto, William Red Stevens debía designar a los responsables de ejecutar el asesinato. Al examinar su lista de contactos, eligió a 2 de sus sicarios más confiables, Cheslin Adams y Fabian Cupido, miembros destacados de los 27. Se organizó una reunión donde también participaron varios colaboradores de Liebman y 2 individuos más cercanos a Weinstein, entre ellos Matthew y Sheldon Britt. El encuentro tuvo lugar en un club de Ciudad del Cabo, en cuya sección VIP ultimaron los pormenores. Matthew facilitaría la información de la casa usando Google Maps y se encargaría de dejar la puerta trasera sin llave, además de desactivar la alarma y la cerca eléctrica. Se estrecharon las manos para sellar el acuerdo. Es el 17 de agosto de 2017. Cheslin Adams y Fabian Cupido viajan rumbo a Constantia en una camioneta Bantam. En cierto punto, se detienen para reunirse con Matthew y cambian de vehículo a un Volkswagen Golf. Mientras, el rey de los esteroides duerme en su residencia, totalmente ajeno a lo que está a punto de suceder. Los hombres acceden por la puerta posterior, tal y como se había planeado. Al entrar en el dormitorio, Adams alza su arma, listo para disparar, y se encuentra con la mirada asustada del hijo pequeño de Weinstein, quien dormía junto a su madre. Vacila un instante. Sin embargo, acto seguido se escuchan 5 disparos. Cupido, que espera en el automóvil de huida, se sobresalta. Pasan unos minutos antes de que Adams regrese corriendo, suban al auto y se marchen. Preocupado, Cupido le pregunta a Adams si cumplió con no herir ni a la mujer ni al niño. Adams lo mira fijamente y responde: «Ojalá esos ojitos no se queden con mi cara grabada». Con esto, se derribaba la primera ficha de dominó que, tarde o temprano, arrastraría al general de los 27. La noticia llegó con rapidez a Liebman y su gente, quienes le pagaron 250.000 rands a Stevens por el encargo. En apariencia, todo marchaba bien. Sin embargo, el homicidio de una figura tan notable como el rey de los esteroides llamó de inmediato la atención de la unidad antipandillas de Sudáfrica. Pronto, uno de los participantes en el crimen fue capturado. Consciente de que lo habían abandonado a su suerte, aceptó cooperar con la fiscalía y se convirtió en testigo protegido, revelando la implicación de Liebman, otros socios y el propio William Red Stevens. Se efectuaron entonces varias detenciones. Cayeron Mark Liebman, Bowen, otro de los implicados, y el mismísimo Stevens. Los 3 pagaron 100.000 rands de fianza para recuperar su libertad, pero los lazos entre ellos quedaron muy deteriorados por la traición del integrante de los 27 que sirvió de testigo. Además, otras facciones de la banda de los 27 que rechazaban el rol independiente de Stevens se indignaron todavía más al ver cómo sus actos ponían en riesgo la reputación de la pandilla. El general se había rodeado de enemigos por todas partes. Es el 2 de febrero de 2021. William Red Stevens se encuentra sentado afuera de su casa en Kraaifontein. Sin previo aviso, 3 hombres se aproximan desde su retaguardia y abren fuego con armas semiautomáticas, cubriéndolo con una andanada de balas. Tras confirmar que han cumplido su cometido, desaparecen entre los alrededores. De ese modo,
el rey de los sicarios encontró su trágico final. Sin embargo, este desenlace no representa el cierre definitivo. En el submundo criminal, la muerte de un líder importante provoca un reacomodo de fuerzas que puede escalar a nuevos enfrentamientos. Y, en un ambiente dominado por la violencia, cada ajuste de cuentas abre la puerta a conflictos más sangrientos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para enterarte de futuros vídeos. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo para traer vídeos nuevos cada semana.